1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2023. Bueno, ya estamos aquí en 2023. ¿Qué tal me escuchan? Buen día. Hola. 1, 1. Hola ahí. Ochoa. ¿Quién más por acá? Hernando. Ramírez. Castelú. Castillo, ¿qué tal me escuchan? Buen día. Bueno, ya, profesor, sí se le escucha. Buenos días, profesor. ¿Sí me escuchan, no? Sí, sí. Ya, corto. Estaba pensando que de repente no salen. Ya, gracias, muy amable. Esperamos ahí un ratito para comenzar, ¿ya? A ver, ¿qué pasó acá? En la clase que vamos a tener esta semana, vamos a hacer un repaso de los 3 últimos temas que estuvimos tratando. El interés compuesto, el monto compuesto y el descuento compuesto, haciendo énfasis en cada uno de sus elementos, como las tasas, por ejemplo. Vamos a ir trabajando en esa parte, ¿no? Pero aquí no sé qué ha pasado aquí. ¿Por qué no carga? Feliz año, claro, claro. Gracias, muy amable, ¿eh? Feliz año para las chicas, los chicos aquí y seguimos adelante. Pasó acá. A ver. Buenos días, profesor. Juan, ¿qué tal? ¿Qué dices? Un ratito aquí que estamos un poco pesado. Como siempre, está pesado. Y le decía entonces que vamos a hacer un repaso de los temas que hemos visto, ¿no? Como este que estamos iniciando hoy, el interés compuesto, ¿no? Y tenemos ahí frente a nosotros ahí la fórmula del interés compuesto, ¿no?
Debemos ahí recalcar lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer algunas anotaciones por acá. No me sale la pluma. Uy, ¿qué pasó aquí? Está cargando. Profesor, Ah, profesor no está compartiendo pantalla. ¿no? Uy, No. pero si estaba ahí le había puesto a compartir. Uy, uy, uy. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver. Gracias, ¿no? Se había puesto aquí la opción compartir, ¿eh? Totalmente, ¿ya? Y lo vamos a ingresar nuevamente. Bueno, mientras tanto se anima el sistema aquí a trabajar, debemos reiterar aquí que los componentes o elementos o variables, con la palabrita componentes o elementos o variables, para determinar el interés compuesto, estamos ahí con el capital, ¿no? Con el capital, la tasa y el tiempo, ¿no? Capital, tasa, tiempo. A ver, otra vez vamos a compartir aquí. Falta esa parte. Que quedó muy tarde. Vamos a ver aquí. Entonces, en los elementos del interés constituye capital, la tasa y el tiempo, ¿no? Considerando que el capital puede ser un préstamo que recibimos, un préstamo que entregamos, un depósito en cuenta con, perdón, un depósito en una cuenta de ahorros a la vista, a plazos, certificados bancarios o cualquier otro instrumento que existe en el mercado en el cual se puede invertir, ¿no? Estuve comentando en otro momento también que podemos invertir, por ejemplo, en acciones, en bonos, podemos comprar oro, plata, diamantes, podemos invertir en un negocio comercial, podemos invertir en un negocio industrial, podemos invertir en un negocio de servicios. Hay distintas maneras, ¿no? Hay distintas maneras entonces de la expresión del capital. Ahora sí estoy compartiendo, ¿no? ¿Me confirman? Hola. Sí, profesor, sí, profesor. Gracias, gracias. Pero lo que no veo es acá el puntero para poder escribir ahí. Bueno, comento sobre lo que... ya apareció. Está con retardo eso. Sí, entonces ya habíamos indicado que en relación con el capital tenemos ahí una serie de instrumentos, ¿no? Una serie de instrumentos, los cuales representan el capital, que impuesto a una determinada tasa y a un plazo nos va a dar un interés. Ahora, hablemos del tiempo. Antes de hablar de la tasa, hablemos del tiempo. El tiempo igualmente lo tenemos aquí en lo que técnicamente se llama, por ejemplo, periodicidades. Y esto hace alusión, digamos, a los diferentes periodos, ¿no? Periodicidades o frecuencias también, ¿no? Frecuencia que para estos efectos lo representamos con la letra M, ¿no? Y que eventualmente puede ser aquí, puede ser anual, puede ser semestral, puede ser trimestral, puede ser mensual, diaria, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que tenemos ahí como parte de la cultura general. Ahora, por acá, nos vamos a la I.
Esto es ahí. Vamos a jalar acá. Aquí debemos tener mucho cuidado con esto, porque generalmente vamos a hablar de una tasa nominal. Atentos ahí. Una tasa nominal que se representa por J y una tasa efectiva. Una tasa efectiva que lo podemos representar así como I sub E, una tasa efectiva. Tasa nominal o tasa efectiva. El asunto es que estas tasas son equivalentes. Aunque en el número no se parecen. Porque, por ejemplo, J puede ser igual a 30%, en cambio la tasa efectiva va a ser igual a 34% por ahí. O dicho de otra manera, la tasa nominal puede ser 20%, obviamente anual, y la tasa efectiva, igualmente anual, va a ser igual casi a 22%, 21 y tanto por ciento. Pese, digamos, a esa diferencia numérica, sin embargo, son tasas equivalentes. Y esto es lo que vamos a ver en el tratamiento que tenemos para el día de hoy. Y he utilizado esta fórmula para entrar en el tema, y especialmente en ese aspecto de la tasa. Porque en la parte capital ahí no hay mayor problema. El capital va a ser un importe, un dinero, que lo hemos recibido o lo hemos entregado. Eso es indiferente en ese punto. Capitales. El tiempo igualmente, ¿no? Siempre va a haber un plazo que puede ser 1 año, 2 años, 5 años, o menor a la periodicidad anual, como semestre, trimestre, cuatrimestres, etcétera, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Más o menos el problema, si queremos ver problemas, ¿no? Va a ser aquí en la tasa, porque hay que estar atento a la lectura de la tasa que nos dan, porque algunas veces nos van a dar una tasa nominal y hay que convertir la tasa efectiva. O si nos dan una tasa efectiva mayor, como es anual, lo tenemos que convertir a otra tasa efectiva de menor frecuencia, de menor periodicidad, por ejemplo, mensual. Y ahí viene, digamos, desde el trabajo adicional que debemos realizar. Siempre que hablemos de tasa nominal, va a ir acompañado una expresión con una suerte de complemento. Algunos de autores, como vamos a ver luego, le llaman una suerte de apellido que va a tener la tasa nominal. Por ejemplo, puede ser tasa nominal con capitalización mensual, nominal con capitalización bimestral, nominal con capitalización diaria. Siempre va a haber, digamos ahí, una forma como se capitaliza esa tasa nominal. Entonces, dependiendo de la forma como se capitalice esa tasa, va a resultar equivalente a la tasa efectiva que vamos a utilizar también. Entonces, esa es la parte teórica. Ahora nos vamos a una casuística que tenemos ya por acá. A ver. Ya. Estoy activando un Excel en el cual preparamos unos materiales, ¿no? Y que le enviamos ahí como refuerzo también. Pero hoy aparte voy a mencionar, ¿no? Un ratito está un poco lenta. Ahí apareció ahí arriba el verde, color verde del Excel. Y se está activando ahí con calma, con fe. Ya.
Comenzamos ahí, dice, mire, conversión de tasas nominales a efectivas y equivalencia de tasas. Ya tenemos ahí esos dos temas. Conversión de tasas nominales a efectivas y equivalencia de tasas. Entonces tenemos ahí un caso como, dice que lo voy a ir aquí marcando. Tenemos aquí los datos, ¿no? Aquí tenemos los datos de la tasa, J, dijimos que era la tasa nominal, ¿no? Tenemos ahí J dice que es igual a 30%. J es igual a 30%. Y la frecuencia de capitalización, M, cuando nos pone 12, quiere decir que es de capitalización mensual. La tasa nominal de 30%, obviamente anual, lo tenemos que convertir a tasa efectiva de periodicidad mensual. Y entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Ahí podemos ver que en este caso está desarrollado, ¿no? Inmediatamente pasamos ahí a esa parte donde dice desarrollo. Y ahí en A, ¿qué cosa dice? Dice J en tanto por uno. O sea, J, que es 30%, lo tenemos que convertir a J, pero en tanto por uno, ¿no? Y eso no es otra cosa que dividir el 30 entre 100, ¿no? Y ya está expresado ahí en el valor correspondiente. Aquí ya lo tenemos. 30%. 30% convertido tanto por uno, 0.30. Y ahora, eso lo convertimos a tasa efectiva. Miren acá, dice tasa efectiva mensual. ¿Cuánto será? Y para eso hay que hacer una simple división. Una simple división de 0.30 entre 2. Y por eso hemos obtenido este resultado. ¿Y ya está? O sea, esa es la tasa efectiva mensual. La tasa nominal de 30% se ha convertido a una tasa efectiva de 0.0250, lo que en porcentaje equivale a 2.50. Si quisiéramos poner esto en porcentaje sería así, ¿no? Aquí sería 2.50%. Como es porcentaje, le debo poner su signo correspondiente y ya está. Ahora, pero ya tengo la tasa mensual, ¿no? Y tranquilamente con esta tasa podría trabajar, ¿no? Podría trabajar ahí en cualquier cálculo que tenga que hacer, ¿no? Pero tengo lo siguiente a cambio. Este mismo valor que tengo acá, este valor que tengo aquí, lo voy a expresar de esta manera. Para que vean, digamos que a veces hay un formulismo a veces engorroso, tedioso, que nos conduce a lo mismo, ¿no? O sea, dicho de otro modo, hacer una simple división de 0.30 entre 12, que me da 2.50%, es lo mismo a este formulismo y desarrollo que he realizado aquí al costado derecho. Miren, esta es la fórmula de la tasa efectiva para determinar, ¿no? Esta es la fórmula para determinar la tasa efectiva anual teniendo como dato la tasa nominal. Aquí, esta es la tasa nominal, J. Y entonces aquí lo que se ha hecho es lo siguiente, reemplazar valores, sino que acá se ha determinado directamente el resultado. Pero aquí en realidad lo que se ha hecho es reemplazar los datos, ¿no? Como esto que voy a poner acá. Voy a cambiar de color de lápiz para que se vea la diferencia. Ahí, en este caso, ahí va a ser igual a 1 más
0.30 entre 12, ¿no? Entre 12, porque es la frecuencia, 12, elevada a la 12 también. Y luego restado menos 1. Y como consecuencia de esa operación hemos obtenido esta tasa. Pero quisiera que lo comprueben ustedes. Yo también lo voy a comprobar en este momento. Miren, hay que ir comprobando los datos, ¿no? Por ejemplo, tengo 0.30 entre 12. Tengo un valor ahí, más 1. Ya tengo todo el paréntesis ahí. Esto lo elevo a la 12. Igual, tengo otro valor. Le resto menos 1 y ya está. Ya tengo el valor que está ahí. 0.34, 48, 88, etc. Ya está. ¿Qué cosa es esa tasa que acabamos de determinar, ¿no? Esa tasa que acabamos de determinar es la tasa efectiva anual. Es la tasa efectiva anual. Y esa tasa, como acá está, mire la flecha, si usted sigue, quiere decir que este 30% nominal que tengo acá, este 30% nominal es similar a este 0.30 que tengo acá. Y es similar a esta tasa de acá. Son equivalentes. Como su nombre indica, son equivalentes. Pero nosotros vamos a continuar aquí haciendo el cálculo, mire, porque recuerden que esto es anual. Esto de aquí es anual. Pero esa tasa anual, esa tasa efectiva, yo lo quiero convertir a mensual, tengo que recurrir a esta fórmula. Esta es la fórmula que voy a aplicar en este momento. 1 más tasa anual, que es esta que está arriba, a la raíz elevada a la raíz de 12 menos 1. Y debe salir la misma tasa que ya hemos determinado, ¿no? Esto es la misma. Y por eso se dice que son equivalentes y todo eso. Y vamos a explicarlo. Yo ya tengo aquí en el calculador, tengo la tasa que hemos determinado anteriormente, 0.34 y tanto. O sea, tengo este dato. Ya tengo en la calculadora este dato. A esto le sumo más 1. Y esto es, lo elevo a la raíz de 12. 1 y luego 12, ¿no? Luego igual menos 1 y ya está. Y ya tenemos ahí el resultado, 0.025. Entonces podemos ver que hay dos formas de determinar la tasa efectiva de cualquier periodo. Esta es la manera 1 simple, sin hacer tanto laberinto, digamos, y esto haciendo laberinto, si cabe la expresión, ¿no? Cualquiera de las formas es igual, resulta igual. Solamente hay que sintonizarse en cuál es la frecuencia. En este caso, la frecuencia es mensual y por lo tanto es 12. Si fuera semestre sería 6. Si fuera trimestre sería 4. Si fuera día sería 360 y todo circula, digamos, en torno de eso. Esta parte 2 es la parte más ejercitándose en la matemática, de utilizar, por ejemplo, la fórmula de la tasa efectiva conociendo J, ¿no? Conociendo J. Y luego, esa tasa anual que se ha determinado, lo convertimos a tasa mensual. Y llegamos a ese valor de 0.025. Ahora, pero eso es solamente la tasa. Ahora lo vamos a aplicar aquí. ¿Por qué decimos que son equivalentes estas tasas? Vamos a ver aquí, en la parte inferior tenemos el caso práctico, ¿no? Miren. Tenemos un capital de
de 20.000. Ahí está capital de 20.000. El plazo son 5 meses. 5 meses. Y nos dan una tasa. Una tasa, siempre que lleve J, 0.30 es la tasa nominal en tanto por uno, tasa nominal en tanto por uno, 0.30. O sea, la tasa que hemos determinado anteriormente, de esa misma tasa, sino que aquí ya le he puesto directamente 0.30. Y entonces vamos a determinar con esta tasa, considerando aquí solamente falta aquí poner la periodicidad, ¿no? O la frecuencia, ¿no? La frecuencia, ¿no? En este caso es mensual, ¿no? 12, y por lo tanto es mensual. Bueno, aquí redundamos ahí. ¿Ya? Mensual. Entonces, primero vamos a calcular con la tasa 0.30. Aquí me piden determinar el monto. Y esta me pide monto. Y entonces la fórmula del monto está acá. Esta es la fórmula del monto. Reemplazamos datos P, tenemos ahí los 20.000. Esta es la constante 1, la tasa de 30, 0.30 entre la frecuencia. Esta es la frecuencia de 12 elevado a la 12. Y llegamos aquí a este resultado. Llegamos a este resultado. Pero hay que recordar que este 30 es una tasa nominal. Es tasa nominal, ¿no? Mejor le pongo aquí J. Tasa nominal. Entonces, ahí hemos dividido 0.30 entre 12 y lo hemos elevado a la 12, que es la frecuencia también. Y entonces finalmente llegamos a este resultado. Y hay que comprobarlo, En este momento yo ya lo he comprobado, pero nuevamente lo hago, ¿no? Para animarlos a ustedes a hacer eso también. Divido ahí 0.30 entre 12. A eso le sumo más 1. A eso lo elevo a la 12. Ya está. Y a ese resultado lo multiplico por 20.000. Y ya tengo el valor correspondiente ahí, 26.000 y tanto. Ese es el monto. Utilizando tasa nominal con capitalización mensual. Tasa nominal con capitalización mensual. Pero miren, todo esto va a ser igual a esto de acá. Es lo mismo. Y acá voy a utilizar otra tasa, ¿no? Por eso, a eso se le llama pues la tasa de equivalente. Primero, miren, hemos determinado aquí, tenemos que determinar, mejor dicho, la tasa efectiva anual. Eso es lo que tenemos que determinar. Porque 30 es tasa nominal. Nosotros tenemos que determinar la tasa efectiva. Y la fórmula es esta, ¿no? Y ya lo conocemos, ¿no? Ya lo conocemos, lo hemos indicado en más de un momento. Ahí está. Reemplazamos datos ahí, miren. 1 más J es 0.30 entre 2 elevado a la 12 menos 1. Y nos sale esta tasa. Esta tasa no es mensual, es anual. Es anual. Es anual. Por lo tanto, digamos acá, si yo reemplazo valores, aquí tengo lo siguiente. Esta es la fórmula del monto, ¿no? Que es la misma fórmula anterior, pero aquí voy a utilizar ya en términos efectivos. Tengo el valor de P, tengo la constante, y esta tasa que está acá, lo considero acá, esa tasa. Y miren, lo he elevado solamente a la 1. ¿Por qué 1? Porque se trata de un año, 12 meses es un año, ¿no? Por eso lo he elevado solamente a la 1. Y entonces, multiplicando ahí, llegamos a este mismo valor. Y ahí es donde se dice, digamos, que
se trata, digamos, de tasas equivalentes. Una tasa nominal con capitalización mensual que del 30% es igual a una tasa efectiva de 34.48, 88, etcétera, por ciento. Son tasas equivalentes. Profesor, Diga, adelante. Diga, profesor, disculpe, tengo una duda. claro. En el tiempo, ¿no estaría elevado a las 5 porque dice 5 meses? Sí. Ah, ya, claro. Pero al final va a ser igual, ¿eh? Va a ser igual. Porque va a ser igual. Porque, bueno, yo hice, profesor, haciendo rápido en mi blog, puse 20.000 por 1 más 0.30 entre 12 me sale 0.025. Entonces yo puse Ya. con ese monto a las 5 por los 5 meses y me sale otro monto. Me sale, a ver, 22.628,16. Ya. Me he quedado con esa duda porque en los datos veo que es 5 meses. Y esto lo he elevado Sí. a 12 meses, como a un año. Ya. A ver, un ratito, lo voy a confirmar aquí. ¿Eh? Ok, profesor, gracias. Especialmente el otro. Ah, ya, mira. ¿Sabes lo que pasa acá? ¿Sabes lo que pasa aquí? Lo hemos determinado en términos anuales. En términos anuales. Si quisiéramos reemplazar ahí en términos de los 5 meses, también lo podemos hacer, ¿no? A ver, voy a comprobarlo en este momento. 0.30 entre 12, es la frecuencia, ya, más 1, eso elevado ahí, ya, no sé, distorsiones. Bueno, como te decía, aquí lo hemos determinado, digamos, en términos anuales, ¿no? Independiente, digamos, de los meses. Pero sí tenemos cálculos ahí teniendo en cuenta el periodo mensual, que puede ser 5, 4, 10, 12 meses. No que para efecto de determinar la equivalencia en términos anuales, lo hemos hecho así en términos teniendo en cuenta, digamos, desde la frecuencia de 12. ¿Me entiendes? Ah, ya, profesor, pero si ponen el examen, ahí sí tendría que poner, en este caso, No, ya, para el 5. examen, digamos, tenemos que aclarar los datos ahí, ¿no? Aclarar los datos, si es que van a utilizar la frecuencia de 12 o de otra frecuencia, digamos, ahí. Siempre, mira, en otro momento he dicho lo siguiente, que estos datos en la realidad es facilito, ¿no? Es facilito. A veces en los cálculos académicos aparece, digamos, distintas periodicidades, ¿no? Pero en el caso, digamos, en la vida real, esto es más sencillo, porque ya los bancos te dan, digamos, la tasa efectiva, ¿no? Te dan la tasa efectiva y ni siquiera te hablan de tasa nominal, ¿no? Sino que para el tratamiento académico aparece esto de tasa nominal, tasa efectiva, conversión a tasa mensual y todo eso, ¿no? En la práctica cotidiana, en la realidad cotidiana, mejor dicho, es totalmente más sencillo, ¿no? Más sencillo. Como vamos a ver aquí algunos casos que vamos a presentar aquí con unos materiales, ¿sí? Vamos a ver, un ratito. Porque hoy vamos a tratar todo esto de las tasas. Todo esto de las tasas vamos a tratar. Profesor, entonces veo que para hallar una tasa efectiva, simplemente se puede poner la tasa nominal en este caso si es mensual, entre 12, ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Y más bien cuando se halla una tasa nominal, sí es un poco más tedioso, me parece. No, cuando te dan una tasa efectiva. Cuando te hacen una tasa efectiva y lo tienes que convertir a otra tasa efectiva, ahí se vuelve lo tedioso, como mencionas.
Ya, profesor. Pero si Gracias. te dan, digamos, una nominal para convertirlo a efectivo es sencillo, como tú dices ahí, tiene una simple división nada más. Ya, claro, si me piden si me dicen mensual, lo hago entre 12. ¿No, Así es. profesor? Si me dicen bimestral, profesor, lo Entre haría 6, ¿no? 26. Claro, claro. Ya, profesor. Así es. Aquí. Ahorita vamos a pasar unos videos donde varios colegas tratan estos temas, ¿no? Estos temas de la tasa, porque es todo un tema, todo eso. Hay bastantes materiales de estos de los videos. He tratado de escoger lo más adecuados como para que podamos comprender, ¿no? Podamos comprender de forma sencilla cómo es esto de las conversiones. Un ratito ahí está cargando. En otro momento también hemos dicho, por ejemplo, ahí miren, aquí ya tenemos a la vista ahí, dice interés del 20% anual. Cuando dice interés del 20% anual, se entiende que ese 20% es una tasa nominal. Es una tasa nominal. Y esa tasa nominal va a ser convertida pues, a tasa efectiva. Otra forma de entender esto es lo siguiente. Las tasas nominales se aplican con el interés simple. En cambio, las tasas efectivas vamos a aplicarlo cuando tengamos en cuenta el interés compuesto, ¿no? Así funciona. Un poco lento eso. Vamos a analizar los conceptos de tasa nominal y tasa efectiva. Y para esto vamos a iniciar con interés que es del 20% anual. Y vamos a suponer que tenemos un capital de 100 pesos y que la operación va a durar un año. ¿Qué representa un interés del 20% anual? ¿Qué significa? Lo que esperamos es que después de un año, este tipo de interés nos dé el 20% del capital. Entonces, si tenemos capital de 100 pesos y lo vamos a dejar un año, esperaríamos que con un interés del 20% anual generáramos 20 pesos al final del año, que es por ciento de 100. Y esto lo podemos calcular con la ecuación del monto para interés simple, que nos dice que el monto es igual al capital por 1 más el interés por el tiempo. Si sustituimos los datos, tendríamos 100 por 1 más el interés, que es 20% anual, punto 2, y el tiempo, que es un año, sería 1, nos quedaría 100 por 1.2, que es igual a 120. El monto después de un año es igual a 120. Entonces el interés que obtuvimos es
de 20 pesos, es decir, el 20% de 100. Pero ¿qué pasa en el caso cuando tenemos interés compuesto? Vamos a partir del mismo interés de 20% anual, pero como esta vez el interés es compuesto, se va a capitalizar cada cierto tiempo. Y vamos a suponer que este tiempo es mensual, que tenemos una conversión mensual, es decir, mes con mes, el interés que se genere se añade al capital y se calcula un nuevo interés. La fórmula para el interés compuesto nos dice que el monto es igual al capital por 1 más la tasa de interés dividida entre la frecuencia de conversión y elevado a las veces que se va a capitalizar en el periodo. Entonces tenemos 100 que multiplica a 1 más 0.2, que es la tasa de interés, entre 12, que es la frecuencia de conversión, puesto que el interés es convertible mensualmente, hay 12 meses en un año, por eso dividimos entre 12, y elevado a la 12ª potencia, porque en un año vamos a capitalizar 12 veces. Realizamos estas operaciones y el monto nos da 121,94, es decir, el interés es igual a 21 pesos con 94 centavos. En el caso del interés compuesto, a pesar de tener un interés del 20% anual, después de un año no obtenemos el 20% del capital, obtenemos ligeramente más. Entonces, hablar de un interés del 20% anual convertible mensualmente no nos está diciendo cuál es el porcentaje que vamos a obtener de nuestro capital a final del año. A esta tasa de interés le llamamos la tasa nominal anual, y a la tasa de interés que nos va a decir precisamente cuál es el porcentaje real del interés compuesto que vamos a obtener dentro del año, le vamos a llamar la tasa efectiva anual. ¿Y cuál es la tasa efectiva? Pues es 21.94% anual, y entonces como es una tasa efectiva anual, es convertible anualmente. Este número, 21.94%, sí nos está diciendo que al final del año vamos a obtener el 21.94% del valor del capital. Y lo interesante de estas dos tasas, la tasa nominal y la tasa efectiva, es que después de un año nos van a generar la misma cantidad de interés. Es decir, un interés del 20% anual convertible mensualmente es igual que un interés del 21.94% anual convertible anualmente. Y vamos a ver cómo se calcularía esto con la tasa efectiva. A la izquierda tenemos los cálculos que hicimos del monto compuesto con la tasa nominal. Con la tasa efectiva sería 100 que multiplica a 1 más la tasa efectiva, que es 0.2194, dividido entre 1, porque esta vez tenemos una frecuencia de conversión igual a 1, pues es anual, y elevado a la primera potencia. Nos da 100 que multiplica a 1.2194, y con esto obtenemos el mismo monto que con el cálculo anterior y el mismo interés. A ambas tasas se les conoce como tasas equivalentes, pues arrojan la misma cantidad de interés en el mismo intervalo de tiempo, que en este caso es un año. Si nosotros queremos calcular una tasa efectiva a partir de una tasa nominal, simplemente haremos uso de la siguiente fórmula, donde I es la tasa efectiva, J es la tasa nominal y M es la frecuencia de conversión, es decir, las veces que se va a capitalizar la tasa nominal en un año. Entonces, regresando a nuestro ejemplo anterior, vamos a intentar calcular la tasa efectiva a partir de la tasa nominal utilizando la fórmula. Los datos que vamos a sustituir son el valor de la tasa nominal, que es 20% o bien 0.2, y como la tasa es convertible mensualmente, entonces la M será igual a 12. Sustituimos estos números en la fórmula, realizamos las operaciones y obtendremos efectivamente que la I es igual a 0.2194, o lo que es lo mismo, tenemos una tasa efectiva de 21.94% anual, convertible anualmente. Muy bien. Entonces ahí hemos visto un caso similar al que yo presenté, ¿no? Cómo se llega, digamos, a esta conversión, ¿no? Esta conversión de valores. Cuando habla, por ejemplo, acá, ¿no? El lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo está aplicando la tasa nominal convertible mensualmente. Y por eso divide, ¿no? La clave está acá en esta división de 0.20 entre 12. Y llega a ese interés, ¿no? De 21.94, ¿no? En cambio, en el otro lado, está utilizando directamente la tasa efectiva anual. Por eso que
lo divide entre 1 para hacer la frecuencia de un año y lo eleva a la 1 también por ser la frecuencia del año, ¿no? Ahora vamos a ver otros casos de donde ya lo dejamos al año. Lo dejamos al año y vamos viendo otros casos, ¿no? ¿Algún ratito? Tenemos aquí, hay varios casos que hemos seleccionado que son cortos, precisos para entender, ¿no? Si fuera el caso, también le vamos a pasar el enlace ahí para que se pasen los videos si lo creen conveniente. A ver, vamos por acá con este caso. Aquí el colega repasa varios aspectos teóricos también, ¿no? que es de lo más importante porque es de la base para entender todo este temario, ¿no? Hoy día quiero centrarme en las dos que son importantísimas para efectos de matemática financiera. Hay otras tasas que tienen que ver más con finanzas, que lo vamos a ver el viernes, que son temas un poco más teóricos y que ustedes en la práctica lo van a ver en cada cliente que ustedes están haciendo. Quiero centrarme en dos tasas. Una de ellas es la tasa nominal y la otra es la tasa efectiva. Son dos tasas que tenemos que salir sabiendo esta sesión. La tasa nominal, ¿qué es? Cuando tú escuchas tasa nominal, automáticamente tu mente tiene que irse a interés simple. Y cuando escuchas de tasa efectiva, tu mente tiene que irse a interés compuesto. Inmediatamente. Ya sabes qué es interés simple y qué es interés compuesto. La diferencia es la capitalización. El simple no se capitaliza, el compuesto se capitaliza. Entonces, tasa nominal no hay capitalización y tasa efectiva sí hay capitalización. Ahí debemos aclarar algo, ¿no? Cuando el colega dice que en interés simple no hay capitalización. No hay capitalización periódicamente, pero sí hay al final. Porque si yo pongo 10 soles, me debe devolver más de esos 10 soles. Y si me devuelven más de esos 10 soles es porque en realidad se ha capitalizado. Lo que pasa es que me van a devolver al final. Y además no se va a capitalizar periódicamente. En cambio, en el interés compuesto, como ya hemos visto en casos prácticos, ese sí se capitaliza periódicamente. Tanto que el capital de un periodo más el interés que genera en ese periodo nos dan el monto de ese periodo. Luego el monto de ese periodo 1 que podría ser se convierte en capital del siguiente periodo y así sucesivamente. Entonces debemos entender, en el interés simple hay capitalización, pero la capitalización no es periódicamente, sino al final. En cambio, en el interés compuesto sí hay capitalización periódica y por eso que termina siendo más alto que el interés simple. Vamos. No quieres trabajar, ¿eh? ¿Ok? Entonces, regresemos a tasa nominal. Cuando hablamos de tasa nominal y decidimos convertir tasas nominales y pasar de lo normal es pasar de nominal anual a semestral, a quincenal, a diario, a trimestral. Es lo normal. También podrías pasar una tasa mensual a anual, una tasa mensual a semestral también, pero lo normal es de nominal a capitalizaciones distintas. Entonces, cuando pasamos de un interés nominal a mensual, por ejemplo, a semestral o a trimestral, lo que tenemos que hacer es dividir. Anual a semestral, dividir. ¿Divido por cuánto? Si es semestral. Por 2. ¿Por qué? La pregunta es, ¿cuántos semestres hay en un año? 2, entonces divido por 2. Si quiero pasar una tasa anual a mensual, divido por 12. ¿Por qué? Porque 12 meses hay en un año.
Si quiero pasar a quincenal, ¿cuántas quincenas hay en un año? Quincenas, 2 por mes, por 12, 24. 24 quincenas en un año, por lo tanto divido la tasa anual entre 24 para calcular la tasa quincenal. Entonces la tasa nominal simplemente divides. Y si quieres pasar de semestral a anual, multiplicas. Así de simple, nada más que eso. Por ejemplo, acá... Tener en cuenta esos dos puntos que acaba de indicar aquí el colega. Cuando se tiene una tasa nominal mayor, por ejemplo la anual, y se quiere convertir a una periodicidad menor, lo que él dice es dividir, y es cierto. En cambio, cuando tenemos una tasa de menor periodicidad, como puede ser la mensual, y lo queremos convertir a una periodicidad mayor, lo tenemos que multiplicar. Por ejemplo, una mensual lo queremos convertir a anual, lo tenemos que multiplicar por 12, ¿no? Y si tenemos un anual y lo queremos convertir en mensual, lo tenemos que dividir entre 12. Así de claro y de facilito es todo esto, ¿no? Pero hay que entender ahí eso de la tasa nominal y la tasa efectiva. En la práctica, esta tasa nominal es simplemente una tasa de referencia. Por aquí también tenemos un video donde un colega dice la verdad, ¿no? Es una tasa de mentira. Es una tasa engañosa, de mentira, ¿no? Porque realmente la tasa que nos va a cobrar no va a ser la nominal, no va a ser la efectiva. Pero sigamos escuchando. Si tú dices, quiero pasar una tasa nominal de 12% anual a semestral. Allá, 12% anual a semestral. ¿Cuántos semestres hay en un año? 2. Será entonces 6%. ¿Listo? Si quiero pasar una tasa de 18% anual a bimestral. Una tasa de 18% anual, quiero pasarla a bimestral. ¿Cuántos bimestres hay en un año? Bimestres, cada 2 meses, bimestres. Entonces, si son cada 2 meses al año, 6. Entre 6. 3%. Esta tasa de arriba del 6% estamos hablando de que es semestral. Esta tasa de 3% estamos hablando de que es bimestral. Si quisiera pasar 12%, y quisiera pasarlo, es anual, y quisiera pasarlo a mensual, tengo que preguntarme cuántos meses hay en un año. ¿Cuántos meses hay en un año? 12. Entonces divido por 12 y me saldrá 1% y esto será mensual. He convertido tasas nominales anuales a mensual, semestral, bimestral. Si quisiera calcular de mensual a anual, en lugar de dividir, multiplico por 12 en el caso del mensual, el semestral por 2 en el caso del semestral, porque son 2 semestres al año, y por 6 en el caso del bimestral, porque son 6 bimestres al año. ¿Sí? Entonces, con eso convertimos tasas nominales. La tasa efectiva. Cuando hablamos de tasa efectiva, dijimos que se diferencia de la tasa nominal porque hablamos de capitalización. Es decir, en la tasa efectiva hay un proceso de suma de intereses para calcular el siguiente interés. O sea, el capital siguiente se suma el capital inicial más el interés. Y ahí se calcula el nuevo interés. Y así sucesivamente. Entonces, ya cuando hablamos de tasa de interés efectiva, no podemos multiplicar y dividir. No hay. ¿Qué tenemos que hacer? Hay tema de interés compuesto. Hay una fórmula para calcular tasas efectivas, pero vamos un poco a relacionar la tasa nominal con la tasa efectiva. ¿Cómo se relacionan estas tasas? ¿Sí? Y vamos a verlo como un ejemplo. El banco ABC ofrece una tasa de 10% nominal anual con capitalización semestral. Te están dando 10% nominal anual. Ojo, te están diciendo con capitalización semestral. Y no dice cuál es la tasa efectiva anual correspondiente. Nos están pidiendo la tasa efectiva anual, la TEA. Ustedes van a ver en los textos, se llama TEA, tasa efectiva anual. Conocido como tasa efectiva anual.
Es decir, miren, es un poquito más complejo que lo que hemos visto hace un ratito. Está diciendo, de una tasa nominal anual, que ya sabemos que esto es interés simple, con capitalización semestral, ¿cuánto será la tasa efectiva anual? Una tasa nominal anual de 10%, ¿cuánto será la tasa efectiva anual? No va a ser 10%. ¿Por qué no 10%? Porque nos está diciendo con capitalización semestral. Entonces, lo primero que hay que hacer en este caso, para resolver este problema, bueno, es pasar la tasa nominal anual, la pasamos a semestral. La tasa nominal anual la pasamos a semestral. Entonces, ¿cuánto nos sale la tasa nominal anual a semestral? Acá está el 5%. ¿Y cómo he calculado ese 5%? Fácil. 10% anual dividido por... ¿En cuánto divido? La tasa nominal anual es 10%. Y me piden con capitalización semestral. Es decir, me piden que pase a semestral. Entonces, si me piden que pase a semestral, ¿cuántos semestres hay en un año? 2. Y ahí me salió la tasa semestral de 5%. Ok, 5%. Pero me están diciendo que ese 5% que ya calculé semestralmente, lo pase a anual. No va a ser 10. No es semestre, hay 2 semestres, 5 por 2, 10, no. ¿Por qué no puedo hacerlo por 2? Porque si estuviera haciendo por 2, lo que estaría haciendo es calcular la tasa nominal anual. Y lo que me están pidiendo es la tasa efectiva anual. Entonces, ¿qué corresponde hacer ahí? Vamos a hacerlo acá. Y para que quede más claro esto, imagínate que vas a poner 100 soles. Con interés simple. El interés del primer semestre será 5. El interés del segundo semestre, ¿cuánto será? 5 también. ¿Por qué 5? Porque este lado de acá, para acá, es simple. ¿Por qué es simple? Nominal. Entonces, ¿cuánto retiraré al final del segundo periodo? 110. Bajo interés nominal. ¿Cuánto fue el interés del año? 10, 110 menos 100, 10. 10 entre 100, 10%. La tasa de interés nominal es 10% anual. ¿Eso es 10% anual? Sí, así es 10% anual. 10% nominal anual. Semestral, 5% es interés simple. Ah, no, pero me están pidiendo efectivo. Entonces, si es efectivo, tu 100 de acá no va a ser 100 acá. No va a ser 100. No, perdón, no va a ser 100 de todas maneras, tampoco va a ser 110. Porque si fuera 110, estaríamos diciendo que el interés es 5 el primero, 5 el segundo, y por lo tanto es 110. No puede ser 110. Menos de 110, peor, tiene que ser más de 110. Acá va la lógica quiero que ustedes agarren, ¿no? Va a ser más de 110. ¿Y por qué va a ser más de 110? Porque hay capitalización. Y vamos a demostrarlo ahora. Este 100, ¿cuánto será en el primer semestre? Si quisiera retirar el primer semestre a una tasa de 5%, ya esta tasa de 5% ya estamos hablando de efectiva. El primer mes va a ser el interés, el primer semestre el interés va a ser 105. Por lo tanto, si quisieras retirar tu dinero acá, lo retiras a 105. Pero no lo estás retirando el primer semestre, sino el segundo semestre. Entonces, el segundo semestre, tu interés no va a ser 5 ya, como fue en el nominal. Con la de efectiva, tu interés va a ser 5% de 105. ¿Por qué 5% de 105? Porque hablamos de compuesto cuando hablamos de efectiva. Entonces va a ser 5.25. 5% de 105. ¿Por qué 0.25 más? Porque es ese 5% del 5, que es el interés del primer periodo. Ahí es donde cambia respecto al interés simple. Y por lo tanto, esto te va a dar
110.25. Muy bien. ¿Y cuánto es la tasa anual de este 5% semestral? No es 10, como en el caso del nominal. ¿Por qué no es 10? Porque acá hay capitalización. Entonces, si hay capitalización, la tasa será 110.25 menos 100 sobre 100. Calculas esto, te va a dar 10.25%. 10.25%, que es esta de acá, esa respuesta. Entonces, una tasa de 5% semestral efectiva va a significar una tasa de 10.25% anual. ¿Eso qué significa? Imagínate, si tú pones 100 soles a una tasa de 5% semestral, ¿cuánto vas a retirar al final del segundo semestre? Es decir, al final del año, vas a retirar 110. ¿Cómo calculas eso? Ese va a ser igual a 100 por 1.05 elevado al cuadrado. Esto me va a dar 110.25. Lo que es lo mismo, si tú quieres calcular el monto de ese mismo 100, pero ya no a 5%, sino a un 10.25%, acá tendrás 1 más 0.1025, elevado a la ¿cuánto será esto? Ese 10.25 es anual, elevado a la 1. Y por lo tanto, esto va a ser 10.25. Ustedes hagan los cálculos después y les va a salir lo mismo, 10.25. ¿Qué significa esto, señores? Que esta tasa de 5% semestral es tasa equivalente, eso también lo van a ver en el syllabus, es tasa equivalente a 10.25% anual. Son tasas equivalentes, equivalen, son iguales. Hablar de 5% semestral efectivo es lo mismo que hablar de 10.25% efectivo anual. ¿Pero por qué es más de 10? Si es 5% por 2 son 10. Hay 0.25 más por el proceso de capitalización. ¿Sí? Entonces, hay fórmula para llegar a determinar esto sin necesidad de hacer este ejercicio. ¿Cuál es la fórmula para determinar sin necesidad de hacer este ejercicio? Es esta acá. ¿Dónde qué? Esta tasa es una tasa N, esta tasa N1 elevado a la N1. Hasta ahí todavía no está claro. Vamos a aclarar. Y con esta tasa que acabamos de ver, si te digo una tasa de interés semestral de 5%, ¿a cuánto equivale como tasa efectiva anual? Eso ya lo calculamos en el caso anterior. Hemos hecho ese cálculo. Nos ha salido 10.25%. Son tasas equivalentes. 5% efectivo semestral equivale a 10.25% anual. ¿Por qué equivale? Porque si yo pongo 100 en un periodo, y pongo 100 hoy día, y lo pongo por 5 años, a 5% semestral, me va a dar la misma cantidad si pongo lo mismo 100 por 5 años también a una tasa de 10.25% anual. Son tasas equivalentes, equivalen a las dos tasas. ¿Y cómo puedo calcular la tasa efectiva anual partiendo de la semestral? Fácil. 1 más, y acá te sugiero que pongas la variable incógnita. ¿Cuál es la variable incógnita? En este caso la TEA. Nos interesa calcular la TEA, la tasa efectiva anual. Esa tasa efectiva anual, la pregunta que te vas a hacer es, esta tasa, si está en meses, ¿cuántos meses hay en un año? Entonces el N será 12. Si esta tasa está en semestres, ¿cuántos semestres hay en un año? 2 semestres, entonces el N será 2. Cuando en el nominal vimos dividiendo, acá no, acá se le poniendo. Si te dice que el N es trimestral, ¿cuántos trimestres hay en un año? 4, será 4 arriba. Y así sucesivamente. Si te dicen que es quincenal, a 2 por 24, y así sucesivamente. Pero ¿cómo te dice el caso específico que estamos viendo? Ah, que es anual. Entonces, ¿cuántos años hay en un año? 1. Elevado a la 1.
va a ser igual 1 más la tasa que quiero hallar. ¿Qué tasa quiero hallar en este caso? La tasa semestral. Perdón, discúlpeme. La tasa que tengo como dato. ¿Qué tasa tengo como dato en este caso? 0.05, que es la tasa semestral. Esta de acá estamos llegando acá. La tasa semestral, que es 5%. 5% es 0.05. Es la tasa semestral. Esa tasa semestral, la pregunta que me hago es, para calcular el exponente, es ¿cuántos semestres hay en un año? ¿Cuántos semestres hay en un año? 2. Entonces elevo al cuadrado. Acá opero esto elevo al cuadrado, le resto él y me va a salir 10.25%. 10.25%. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, acá usted tiene otros ejercicios. De una tasa nominal, hemos pasado a tasas efectivas. Por ejemplo, si pasamos a semestral, 24%, dividimos entre 2 y nos sale 12% semestral. Si pasamos a trimestral, ¿cuántos trimestres hay en un año? 4. Dividimos entre 4, nos sale 6% trimestral. Es decir, 24% anual a trimestral sale 6%. Y así sucesivamente. Si decimos mensual, ¿cuántos meses hay en un año? 12. Los 24% que es nominal, lo dividimos entre 12 y nos va a salir 2% mensual. Muy bien. Ahora, teniendo estas tasas, lo que quiero hallar son estas tasas. Estas tasas de acá. ¿Puedo usar esta fórmula de acá? Sí, claro. ¿Cuál es la que yo te sugiero que hagas? La que te he enseñado hace un ratito. Hagamos, por ejemplo, esta de acá y tiene que darnos esta de acá, 26.82. Ok, ¿qué tengo que calcular? 1 más la tasa que quiero hallar. ¿Qué tasa quiero hallar en este caso? TEA. ¿Elevado a la cuánto? Como es TEA, es anual, ¿cuántos años hay en un año? Elevado a la 1, va a ser igual a 1 más la tasa que tengo como dato, 2%, 0.02. ¿Esta tasa en qué está dado? Está dado en meses. Si está en meses, tengo que elevar a la cuánto. ¿Cuántos meses hay en un año? 12. Listo. Ahí opero, y me va a salir 26.82. Quiero hallar la tasa trimestral. Ok, me enfrento a este problema de acá. Esto no va a cambiar, acá va a cambiar. ¿Qué va a cambiar acá? La tasa. ¿Qué tasa era esta? Mensual. ¿Ahora qué tasa va a ser? 0.06. Es esta tasa, 0.06. Esta tasa de 0.06, que es trimestral, perdón. ¿Cuánto será el N? Si es trimestral, ¿cuántos trimestres hay en un año? 4. Entonces acá en lugar de 12, será 4. Opero todo eso y me va a salir 26.25. ¿Ok? Entonces, con esa fórmula, lo que hago es convertir cualquier tipo de tasa. Con esta fórmula de acá, cualquier tipo de tasa. Vas a convertir tasa trimestral a anual, semestral a trimestral, quincenal a diaria, mensual a quincenal, N tasa. Veamos otra. Una tasa de 2% mensual, ¿a cuánto va a equivaler? Si vemos semestral. Vamos a hacerlo diferente al anual. Semestral. Muy bien. Entonces, 1 más el interés que tengo como incógnita es semestral. Pregunta, ¿cuántos semestres hay en un año? Semestres, 12. Entonces acá, perdón, 2 semestres. Tengo que poner 2 semestres. Va a ser igual a 1 más la tasa que tengo como dato. ¿Qué tasa tengo como dato? 0.02. Esa tasa de 0.02, ¿en qué está expresado? Está expresado en meses. Si está expresado en meses, ¿a cuánto tengo que elevarlo? Meses. ¿Cuántos meses hay en un año? 12. Listo. Con esto me olvido de cuántos meses hay en un semestre, cuántas quincenas hay. Simplemente hago al año. Bueno, acá puedo la mitad. Se cortó. Entonces,
Vamos a repasar algunos tópicos que acá ha dicho el colega. La mitad me queda así. Vamos regresando por acá. Nada más que eso. Bueno, esta partecita que es la parte más sencilla, ¿no? Convertir, digamos, una tasa nominal en efectiva. Por ejemplo, la tasa nominal de 12% anual con capitalización semestral. Clarito como lo ha hecho el 12 entre 2. La otra tasa nominal del 18%, convertirla a tasa efectiva con capitalización bimestral, ¿no? 18 entre 6 y ya estamos. Pero ¿qué tal si nosotros convertimos, por ejemplo, atentos ahí para calcular, por favor, si tenemos una tasa del 20% capitalizable mensualmente, ¿cuánto nos sale? Profesor, ¿puede volver a repetir, por favor? Sí, convertir, le decía, la tasa del 20% con capitalización mensual. Bueno, a mí me sale del 20% a mensual 1.66. Claro. 1.16%, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, otro casito por ahí. Una tasa del 40%, convertirlo a quincena, a tasa con capitalización quincenal. 40% quincenal. Me sale igual 1.66. Ajá. Sí, claro. Y sale así porque el año tiene las 24 quincenas, ¿no es cierto? 40 entre 24, que sale ese numerito de 1.66%, ¿no? Muy bien. Ahora, mire, teniendo estos casos de ahí al revés, mire, vamos a hacer al revés, ¿no? Una tasa nominal, no, perdón, una tasa efectiva. Una tasa efectiva del 6%. ¿A cuánto equivale a tasa nominal? Perdón, ahí me faltaba algo más. Una tasa efectiva capitalizable semestralmente, ¿a cuánto equivale a una tasa nominal? Recuerden ahí lo que dijo el colega y yo le dije que prestaran atención, ¿no? Que cuando convertimos de una periodicidad mayor a una menor se divide, como está acá en la pantalla, ¿no? Pero cuando se hace lo contrario, ¿no? Una tasa de periodicidad menor, como la que estoy hablando, 6% semestral, convertirlo a nominal, anual, se multiplica nada más. 6 por 2, 12. ¿No? Se multiplica y 6 por 2, 12. Por lo que es lo mismo lo que voy a decir a continuación. ¿A cuánto equivale? ¿A qué tasa? ¿A qué tasa nominal equivale una tasa efectiva del 3% capitalizable bimestralmente? Pero no hay que hacer tanto cálculo, está la respuesta ahí, 18%. Simplemente se multiplica, ¿no? 3 por 6. No es tan común esto que estoy diciendo, ¿no? Esto que estoy diciendo, y que también lo han dicho los colegas, no es tan común convertir una tasa de menor frecuencia a una de mayor. No es tan común. Lo más común es hacer lo contrario, que está aquí escrito, pues, convertir una tasa de mayor periodicidad, como es anual, a una efectiva de periodicidad semestral, bimestral, diaria, quincenal, etc. Ese es lo más común. A ver, ¿qué más
por aquí un gráfico, puede ver, puede ser por acá. Sí, este gráfico. Y ahí sin todos los garabatos que ha hecho. Miren, cuando en el lado izquierdo, en el gráfico del lado izquierdo, estamos hablando ahí en términos de interés simple. Interés simple. Él mencionó el ejemplo de interés simple. Y por eso que la flecha, digamos, la flecha nace en el periodo 0 y de frente se va al periodo 2. Es decir, que no hay capitalización intermedia, sino que en términos de interés simple, la capitalización se hace al final del plazo. En este caso puede ser 2 años o 2 meses. No hay capitalización intermedia. En este caso son semestres. O sea, por ejemplo, aquí, al final de los 2 semestres, que es igual de decir al final de un año, no hay capitalización intermedia, ¿no? Y por eso, digamos que de frente se pasa, digamos, y el colega dijo, pues, en el primer semestre a interés simple tiene 5%. ¿Por qué? Porque se capitaliza, digamos, la mitad, ¿no? Y el otro 5% va en el siguiente semestre. Eso pasa así en el interés simple, pero en el interés compuesto no. En el interés compuesto vemos ahí que la flecha nace el periodo 0 o inicial y va y se planta ahí en el periodo 1, porque ahí se lleva a cabo una capitalización. Y ahí aparece un monto, y dicho monto se convierte en capital para capitalizarlo para el segundo semestre. Y todo eso, digamos, ya con los números, se convierte en algo como, a ver, un trocito así. Sí, creo que no me deja. Ya. Ahí está. Para interés simple, ahí está, primer semestre, segundo semestre, y va generando los 5%, el otro 5% por el siguiente, y hace la sumatoria del 10%. Y en cambio, para el otro caso, ya se complica de la siguiente manera. En el interés compuesto, que es esto del lado derecho, se ha generado ahí un interés del 5% semestral. De modo que 100 más 5 ganado en el primer semestre hace 105, que es un monto. Pero ese monto se convierte en capital del siguiente semestre, ¿no? Y por lo tanto que el 5% que se le aplica ahí es a esos 105. ¿No? 105 por 5% nos da esos 5.25. Eso, digamos, para ver la gráfica de cómo funciona. Porque aquí hay que entender no solamente la parte literal, sino la parte gráfica y en la parte matemática. Tiene varios tópicos. E incluso ya en otros momentos hemos visto también que entramos a la parte contable, que es todo esto y llevarlo, digamos, a asientos contables. O sea que hay que ver todo el escenario que ocurre en este contexto. El colega explicó que aquí al final se genera, digamos, de 10.25. Y lo mencionó sin mencionar la fórmula, porque la fórmula está acá. Ahí podemos ver la fórmula. La fórmula teniendo una tasa nominal, lo convertimos a tasa efectiva, ¿no? Y es ahí donde uno determina esa tasa efectiva de 10.25. ¿Qué más? Y por hacer todo estos detalles que mencionó, aquí en esta parte ha hecho varias prácticas, ¿no? Antes de ver eso, acá por ejemplo,
tenemos el caso de arriba, ¿no? Donde tenemos ahí una tasa efectiva, ¿no? Con capitalización semestral de 5%. Y eso convertido a tasa efectiva anual, terminamos en 10.25. Y eso sale, digamos, despejando acá. Despejando todos estos cálculos que tenemos ahí, ¿no? Y lo vamos a calcular, vamos a ver ahí. Tenemos ahí, por ejemplo, ya, ahí está. Por ejemplo, internamente vemos ahí 0.05, ¿no? Más 1, eso al cuadrado por los semestres. Y vemos que aquí esta parte derecha que estoy señalando ahí con el mouse, sale 1.1025. Pero a eso le resta este 1 que está al lado izquierdo. Y llega, digamos, ahí menos 1 y llega a los 10.25, que es la tasa original. O lo que es lo mismo, 0.1025. Y así podemos ir trabajando con estas tasas nominales y efectivas y todo eso, ¿no? Vamos a ver otro caso. A veces en los problemas, ¿cómo pasa? Una preguntó ahí de los problemas, ¿cómo va a ir? Pues los problemas le damos ya más detallados, ¿no? Sin tantas cuestiones engorrosas, ¿no? De modo que se entienda, ¿no? Que se entienda claro, preciso, para que no haya dudas, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, le damos ya una tasa efectiva directa, ¿no? Directa. Vamos a ver aquí un ratito. Estoy regresando aquí esto. Ya. Cuando buscamos invertir, cuando tomamos un préstamo, siempre nos enfrentamos a la pregunta del interés que nos van a pagar o que nosotros tenemos que pagar. Ese interés puede expresarse de dos formas. En dinero, en cuyo caso usamos una I mayúscula cuando queremos escribirlo en una fórmula, o en forma de tasa, en cuyo caso usamos una I minúscula cuando queremos escribirlo en una fórmula. Una tasa de interés es el porcentaje que pagamos o ganamos, ya sea porque pedimos prestado dinero o porque le damos el dinero a alguien más para que nos pague un interés por él. Así como los pesos, los dólares, los euros son las unidades de medida del valor de un bien o de un servicio, podríamos decir que la tasa de interés es la unidad de medida del valor del dinero, ya sea porque estamos pagándola al tomar dinero de otros o porque estamos ganándola al hacer una inversión. Recordemos que si tenemos una tasa de interés y queremos calcular cuál es el valor en pesos, basta con multiplicar el monto de dinero sobre el que estamos aplicando esa tasa por el porcentaje de la misma. Así, si tenemos un 5% de $1,000, por ejemplo, multiplicaremos 1,000 por 5 dividido 100, o lo que es igual 1,000 por 0,05, que equivale a $50. En este video veremos por qué no todas las tasas son iguales, cómo aprender a diferenciarlas y a convertirlas. En la sesión de interés simple e interés compuesto de nuestro curso, planteamos dos tipos de inversiones. En un primer caso, invertíamos un dinero al principio y cada mes nos pagaban los intereses de esa inversión. De esta forma, los intereses no se acumulaban y la base sobre la que se calculaban no variaba.
Dijimos que a ese tipo de esquema le llamamos interés simple. Luego vimos otra opción de inversión. En esa opción de inversión queríamos mantener la tasa de interés que pactamos originalmente, pero cambiar el esquema de pagos a un esquema anual. Al final vimos que no podíamos simplemente multiplicar los intereses de la inversión de interés simple por 12 y asumir que ese sería el valor final de nuestra ganancia, porque eso desconocía el costo de oportunidad que implicaba dejar de disfrutar los intereses en dinero cada mes para disfrutarlos solo al final del año. En este esquema de inversión, entonces, cada vez que los intereses se causaban, se reinvertían y se volvían parte del capital, por lo que la base sobre la que se calculaban los intereses del siguiente mes iba creciendo cada periodo. A eso lo llamamos un esquema de interés compuesto. En esa sesión no hablamos de tasas de interés, pero el ejemplo nos sirve para entender por qué no todas las tasas de interés son iguales. Recordemos los datos de ese ejercicio. En la primera inversión nos pagaban un 3% mensual de interés sobre una inversión de $10,000 por un año y los intereses no se acumulaban. Por lo tanto, concluíamos que el valor final que recibíamos al año, al cabo de 12 meses, era $13,600. En la segunda inversión, queríamos que hubiera un solo pago al final del año. Concluimos que si manteníamos la tasa original, pero no nos pagaban los intereses cada mes, estos debían acumularse y volverse parte del capital a medida que se iban causando. Segunda sería la tasa anual que resultó del segundo negocio, que la podemos calcular analizando cuánto cambió el monto de dinero que invertimos frente al monto de dinero que obtuvimos al terminar el año. Para hacer esto, miramos primero la utilidad del negocio, restando el valor inicial o valor presente del valor final o valor futuro. Y luego dividimos ese resultado entre el valor inicial para saber qué porción del monto original obtuvimos en rendimientos. El resultado lo obtenemos en decimales, por lo que si queremos convertirlo en una tasa, faltará multiplicarlo por 100 y escribir el signo de porcentaje a su lado. Finalmente, escribiremos anual para recordar que esto fue lo que ganamos a lo largo de un año. Ahora, además de esta tasa, tendremos la que hubiéramos calculado si no hubiéramos visto el video anterior, y es que se nos hubiera hecho lógico que si queríamos obtener la tasa anual que equivalía al 3% mensual, pues bastaba con multiplicar 3% mensual por 12 meses. La tercera tasa, entonces, la obtenemos de multiplicar una tasa como el 3% mensual por el número de meses que hay en el año. En este caso, equivaldría al 36%. Sin embargo, al cambiar de un esquema simple a un esquema de interés compuesto, vimos que el 3% mensual equivalía realmente al 42,57% anual y no al 36%. ¿Por qué entonces tenemos dos tasas anuales? ¿En qué se diferencian? ¿Cómo podemos hacer para saber cuál utilizar y cuándo hacerlo? Bueno, bienvenidos al mundo de las tasas de interés. A partir de hoy dejaremos de perder dinero por no usar las tasas que son y aprenderemos a convertir tasas para que no nos engañen fácilmente por no conocer los distintos tipos de interés que existen. Empecemos por decir que a partir de ahora, toda tasa de interés deberá tener nombre y apellidos. El nombre diremos que es el número acompañado del signo de porcentaje. Los apellidos cambiarán según el tipo de tasa. El primer apellido puede ser nominal, ya veremos qué es una tasa nominal, o efectiva, ya veremos qué es una tasa efectiva. El segundo apellido será la periodicidad de la tasa. Anual, semestral, cuatrimestral, trimestral, bimestral, bimensual, mensual. Fíjate que una cosa es bimestral, una vez cada 2 meses, y otra cosa es bimensual, 2 veces cada mes. Por favor, nunca digas bimensual cuando quieras decir cada 2 meses.
Un sinónimo de bimensual puede ser quincenal. Puede haber un tercer apellido, dependiendo de si los intereses se calculan al principio o al final del periodo. Así que el tercer apellido puede ser anticipada, si los intereses se calculan el primer día del periodo, o vencida, si se calculan el último día del periodo. Sabiendo esto, también vale la pena revisar qué se puede hacer y qué no se puede hacer al escribir una tasa. Primero, siempre que sea una tasa nominal, es necesario escribir ese apellido. En algunos textos de matemáticas financieras, el nominal se cambia por convertible, capitalizable, compuesta, concausación. Es exactamente lo mismo. Segundo, si no queremos escribir toda la palabra nominal, podemos escribir una N mayúscula. Si encontramos alguna de las otras formas en las que se nombra la tasa, podemos escribir entonces una C mayúscula. Así es igual a un 20% N y luego los otros apellidos, a un 20% C mayúscula y luego los otros apellidos. Tercero, si la tasa es efectiva, es recomendable escribir el apellido. Sin embargo, este es el único caso en el que podríamos omitirlo. Si encontramos una tasa que no especifica si es nominal o es efectiva, vamos a asumir por defecto que es efectiva. Cuarto, si no queremos escribir toda la palabra efectiva, podemos escribir una E mayúscula. El segundo apellido, este sería el quinto punto que tenemos que tener presentes, es la periodicidad de la tasa. Y este es fundamental escribirlo, no se nos puede olvidar. Si me proponen una inversión con un 2% de retorno, siempre tendré que pedir que me especifiquen cada cuánto gano eso. Cada mes, cada semestre, cada año. Lo sexto que tendríamos que tener presente es que si no quiero escribir toda la palabra para el periodo, puedo escribir, por ejemplo, una M para meses, una T para trimestres, S para semestres, A para años y así sucesivamente. Hay que tener cuidado al escribir una B porque puede ser bimensual o bimestral. En este último caso, te recomiendo siempre escribir la palabra completa. Y finalmente, en el caso del último apellido, que me indica si es anticipada o vencida, siempre que sea una tasa anticipada, debe decir la palabra anticipada. Si es una tasa que no me indica si es anticipada o vencida, puedo asumir que es una tasa vencida. Así que, teniendo ya la etiqueta de las tasas de interés clara, miremos ahora sí los tipos de tasas que existen. Recordemos entonces nuestro ejemplo. Teníamos el 3% mensual, teníamos el 47,576% anual y teníamos otro 36%. La primera y la segunda tasa son de la misma familia. Estas son las que conocemos como tasas efectivas. Una tasa efectiva, como su nombre lo indica, es la tasa que realmente, que efectivamente se paga o pagamos por un capital. Si nos dicen un 3% efectivo mensual, podemos esperar que efectivamente nos den ese porcentaje cuando lo multiplicamos por el dinero que tenemos invertido. Entonces, 3% mensual por $10,000, que es lo mismo que 0,03 por $10,000, son $300. Si nos prometen un 40,576% efectivo anual y queremos calcular cuánto nos vamos a ganar al final de un año, podemos multiplicar directamente esa tasa por nuestro capital, seguros de que al ser una tasa efectiva, ese será el valor que realmente recibiremos por nuestros intereses. 40,5760% por $10,000, que es lo mismo que 0,47576 por 10,000, es $4,157,6. En otras palabras, podemos decir que la tasa efectiva es la tasa a la que efectivamente está colocado un capital o una suma de dinero. En algunos libros de matemáticas financieras llaman a la tasa periódica la tasa efectiva o llaman a las tasas efectivas tasas periódicas. Es exactamente lo mismo. Hace muchos años se consideraba que la única tasa efectiva era anual y que cualquier otra tasa que se pagara bimensual, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral debía llamarse tasa periódica. Sin embargo, hoy se acepta que si al final una tasa refleja el valor que realmente está ganando un dinero en un periodo de tiempo, esa tasa se llame también efectiva. Así podríamos tener entonces tasas efectivas mensuales, efectivas bimestrales, efectivas trimestrales, efectivas cuatrimestrales, efectivas semestrales, efectivas anuales. Como en un negocio las partes son libres de pactar lo que quieran, a alguien incluso podría ocurrírsele, solo por poner el ejemplo,
que los intereses se causaran al final de 270 días. E igual podría expresar una tasa de interés como una tasa efectiva 270 días. En últimas, lo importante es que sea claro que el primer apellido es efectiva y cuál es la periodicidad, ese segundo apellido, en la que se causan los intereses. Nos quedaría entonces una última tasa por revisar en nuestro ejemplo. Recordemos que teníamos el 3% mensual, que ya sabemos que es efectiva, y solo por ser efectiva podríamos omitir escribir la palabra efectiva, y el 40,57% anual, que también sabemos que es efectiva, y solo por eso podríamos omitir escribir la palabra efectiva. El resultado de multiplicar el 3% mensual por 12, lo que nos daba 36%, sería la siguiente tasa de interés que tenemos. Ahora, ya sabemos que esta tasa anual no es la que efectivamente nos pagan cuando cambiamos la tasa mensual por una tasa anual. Ese 36% no es una tasa efectiva. De hecho, ese 36% es lo que conocemos como una tasa nominal. La tasa nominal es la rentabilidad que obtenemos o el costo que pagamos en una operación financiera que se capitaliza de forma simple. Es decir, cuando el capital inicial nunca cambia y los intereses no entran a formar parte de él. En la sesión pasada vimos que el interés compuesto es el estándar de las finanzas, es el que se aplica en el contexto de las normas internacionales de información financiera, por lo que las tasas que siempre manejaremos para hacer cálculos en finanzas serán tasas efectivas, nunca tasas nominales. Bien, bien, bien. Sí, falta todavía este video, ya desde ahí le vamos a pasar a su WhatsApp para que lo terminen de ver ustedes, porque la hora va terminando. ¿Algún comentario, por favor, de parte de ustedes? Adelante. ¿Algún comentario? Profesor, disculpe, ¿podría poner el primer Excel, por favor, la primera ventana? Que me faltó copiar un pedazo. ¿De este caso? No, de su Excel que usted había compartido. ¿Podría poner un ratito? Lo voy a pasar a WhatsApp. Ah, ok, profesor. Sí, correcto, gracias. ¿Alguna otra petición, recomendación? Profesor, una consulta. ¿Cuándo va a tomar el examen parcial? Oficialmente a mí no me he comunicado nada, pero leí un aviso ahí en el tercio estudiantil, que decía que el parcial viene del 9 al 14, del 9 al 14. En este caso nosotros va a ser, pues, bueno, el 10, ¿no? El 10 debe ser. ¿Me escuchó? Ah, sí, pero va a ser el martes. El Porque martes 10. tenemos clases martes, jueves y viernes. Sí, el martes nomás lo tomamos. Ah, ok, profesor. Pero es una consulta más. ¿Y el examen va a ser así como los casos que han mandado para las tareas? Claro. Ah, ok, pero va a dejar así esos casos, pero sí. Incluso más claros, ahí de forma, digamos, que no los induzca a error, ¿no? No, ya, profesor. Va a ser así un caso. Entonces, ahí vamos a ver cómo está la situación ahí. A veces nos envían alguna rúbrica y nos piden ahí, o sea, la escuela pone las pautas para hacer esa evaluación, ¿eh? Pero lo interesante, digamos, que el temario más que interés simple va a ser todo esto de compuestos, interés compuesto, monto compuesto y descuento compuesto. Ese es el temario que se debe evaluar, ¿no? Porque no va a venir simple, profesor. Simple ya lo dejamos ahí que descanse, porque acaban de escuchar aquí al colega que dice que lo que mueve las finanzas es la parte compuesta, ¿no? Y es así, ¿no? Es así. Ok, profesor, gracias. Bien. Entonces vamos dejando por acá, no vamos. Si hubiera alguna duda,
Si no lo han dicho en este momento, por el WhatsApp también estamos ahí. En cualquier momento pasen la voz, ahí estamos para coordinar. Les agradezco y estamos conversando el día jueves. Gracias, buen día.